son en realidad 455.783. Vamos a redondear en 456. El concurso, como usted lo ha dicho, lo gana con una oferta menor, al 90%. En 410, al 90% del costo. Pero por la modalidad, entiendo, digamos, de contrato que se ha escogido, que es la modalidad de precios unitarios, la propia empresa ganadora del concurso hace el estudio definitivo, presenta un expediente técnico y ese expediente técnico eleva el costo a 519 millones de dólares. Lo que significa un incremento entre el precio con el que ganó y el precio final, ¿no es cierto? Ese sí es un incremento de 27% a lo que se refería mi colega, la congresista Beteta, hablaba de 25, digamos, el número exacto 27, o sea, yo estaba comparando otras cosas, por eso decía 14. Y esos cambios van entre el diciembre del 2009, que se gana el contrato con un monto inferior al valor referencial, que era 456, se gana con 410, y después, en enero del 2011, es decir, 13 meses después, terminamos con un valor de 519. Yo quería saber si esos son los números exactos, porque lo he escuchado a usted hablar de cifras menores, 343 a 431, no sé a qué se está refiriendo. Entonces, quisiera que podamos, como comisión, estar claros en cuáles fueron los números que nos interesan. Por favor. Señor Arboleda, tiene usted el uso de la palabra. Lo primero que hemos tocado, congresista Costa, es básicamente para poder presentar el valor de convocatoria y licitación, ¿no? De los 300 y pico que se pasó a 433, y luego que inicialmente salía con el monto de la licitación salía con un presupuesto referencial de 431 millones de dólares. En las consultas que hacen los postores, había una... Bueno, ¿qué sucedió? Que la obra tenía dos componentes, nacional e importado. Y dentro de ello estaba la exoneración del IGB. Resulta que hay un estudio, hay un postor, no recuerdo el nombre en este momento, que hace una astingencia a lo del IGB. Y justamente se hace la consulta a un estudio de abogados de apellido Yona, y ellos, digamos, ratifican que efectivamente había habido un error con el tema del IGB. Y es por eso que el valor que se lanza a la convocatoria es de 455 millones de dólares aprox, ¿no? Obviamente que la ley lo permite. Con IGB incluido. Exacto, los 455. ¿Qué es lo que sucede? La ley lo permite que usted puede presentar una oferta al 90% del valor base o al 110%. Claro. En este caso, la oferta fue al 90%. Pero volviendo a ese tema, estamos hablando de que la obra, o sea, ese valor era un anteproyecto, o sea, no era el proyecto definitivo. Ya cuando se desarrolla el proyecto definitivo y se aprueba con una resolución, es que se alcanza la cifra de 519. Hay varios conceptos que se pueden demostrar por qué llegó a esos 519, básicamente en la ejecución de la obra civil. Hubieron mayores interferencias que reubicar para ejecutar la obra. Esa es la razón del monto, ¿no? Gracias. Mi pregunta entonces tiene que ver con la pertinencia de esta forma de contratación que permite al ganador, digamos, apostar al precio más bajo en la seguridad de que después en el estudio definitivo del expediente técnico uno pueda, digamos, subir lo más que se pueda. Entonces, ¿cuál es el sentido del concurso? Si el concurso, yo automáticamente ofrezco 90 y después ya me las arreglo para ofrecer lo que realmente me va a costar la obra. Ese concurso
termina siendo un saludo a la bandera. Es decir, abstrayéndonos del caso de la línea 1 del Metro de Lima, quisiera una reflexión suya sobre la modalidad misma de contratación. O en este caso estamos ante una irregularidad y una sacada de vuelta, porque como usted ha señalado que el precio referencial a uno le permite subir 10 y bajar 10, pero el precio definitivo no tiene ningún límite. Es decir, yo gané con 410, pero me puedo tirar a 519, que son 27% más, y ahí no hay límite alguno. Es decir, entonces el Estado que hace la convocatoria por esta modalidad, digamos, tiene el riesgo, ¿no es cierto?, de escoger una empresa que después le va a cobrar, o sea, en el fondo el concurso pierde significado, porque yo en el concurso me bajo todo lo que me puedo bajar a sabiendas de que después me subo. No, a ver, hay un poco de desconocimiento en lo que es la ley de contratación del Estado. Acá se sacó un decreto exclusivo, o sea, la ley que permite lo que es un concurso oferta a suma alzada. Eso permite la ley. Para el caso particular, pero la suma alzada, ¿cómo funciona? Usted tiene que estar completamente seguro, o sea, todas sus especificaciones, todos sus planos tienen que ser perfectos. O sea, así como usted lo tiene que construir. Si usted no lo hace, si no tiene esa información al detalle y se presenta suma alzada, sí o sí va a tener que hacer la obra. En este caso particular, teniendo la obra del tren una antigüedad como expedientes, se vio la necesidad de sacar este dispositivo, que era un concurso oferta a precios unitarios. O sea, se pagaba lo realmente ejecutado. Ese fue el dispositivo que se sacó, con ciertos parámetros de referencia, ¿no? Un caso particular fue esta obra, que se sacó ese dispositivo de concurso oferta a precios unitarios. En la ley convencional es a suma alzada, o sea, pero ese proyecto tiene que estar perfectamente, digamos, realizado para que usted diga, sí, yo cobro tanto por ejecutar esa obra. Pero la obra del tren, una obra que tuvo paralizada una buena cantidad de años, presentaba una serie de situaciones particulares, sobre todo en la parte antigua, hablemos desde Villa El Salvador hasta Grau, en la cual había pues que hacer mejoras, reforzamientos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa es la razón justamente por qué se escogió o se sacó ese dispositivo de sacar a un concurso oferta a precios unitarios, ¿no? Congresista Costa. Gracias, presidente. O sea que usted diría, ingeniero Arboleda, que, digamos, acá no hubo ninguna irregularidad. No. Lo que nos está diciendo más bien es que digamos, el error en el valor referencial se deriva del hecho de que ese valor referencial se construía en base a estudios técnicos que eran relativamente antiguos. Y por tanto eso es lo que explica que una vez ganado el concurso por Odebrecht y Graña y Montero y hecho el expediente definitivo, cayeran en la cuenta de que en realidad no era 410 sino los 519. Eso, ¿usted conoce otras obras donde el incremento del valor haya sido parecido a este incremento del 27%? Bueno, no quizás eso, pero si vemos más adelante algo parecido y quizás en un incremento mayor, es el tramo 2, ¿no? Con la misma modalidad. Con la misma modalidad. Claro, en ese caso, en el tramo 2, el valor referencial, si estoy en lo correcto, le ruego que me confirme estos números, el valor referencial es 583. No sé por cuánto se adjudica la misma empresa el tramo 2, normalmente, pero el precio definitivo termina siendo 900 millones de dólares. O sea, acá el incremento es todavía mayor. ¿Y es un incremento que se da a través de adendas a lo largo del proceso o es un incremento que se da precisamente entre el momento en que se gana el concurso y el momento que se concluye el expediente definitivo? En este caso, si usted revisa toda la trayectoria del contrato de la línea 1,
del tramo que estamos en este momento, El tramo 2. el tramo 2, no ha sido por adenas, ha sido porque justamente se han verificado trabajos de ingeniería que requerían, le pongo el caso, digamos, una de las partes más resaltantes de la obra. Hay una técnica de, si vemos las columnas que se han colocado del viaducto elevado en la zona de San Juan del Lurigancho, se hizo un estudio inicial, porque son estudios preliminares que no le permiten al detalle, ¿no? Entonces, había que hacer un sistema de pilotajes, por decirle, de 500 metros. Pero cuando hacen un estudio más fino, no son 500, sino se va a 2000. Entonces, para poder poner todas esas columnas perfectamente y, bueno, soporten todos los sismos que conocemos, ¿no? Es por eso. Te pongo un ejemplo, o una de las partidas, por qué sube, ¿no? Hay otras más que hay las interferencias. Ahora, usted me decía que en el caso del tramo 1, el 27% de incremento tiene que ver con el hecho de que los estudios técnicos previos eran un poco antiguos. Pero en el tramo 2 no hay ese problema porque no hay estudios técnicos. Claro, o sea, pero se supone que en el tramo 2 ya concursan con la información actual y con los estudios que han podido hacer las empresas pero por que eso quieren ganar la buena pro. ¿Por qué en este caso? O sea, ya es otra explicación. Claro, ya es otra explicación técnica, digamos. O sea, básicamente, no es mi especialidad porque no soy ingeniero civil, pero básicamente se han dado situaciones en la parte civil, ¿no? Y en algunas interferencias que han salido nuevas también, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la ventaja de la modalidad de precios unitarios frente a la modalidad de suma alzada? ¿Por qué, por ejemplo, no se contrató el tramo 2 de la línea 1 bajo la modalidad de suma alzada? Que le permite al Estado saber, bueno, tú me dices que esto cuesta 600, y yo voy a pagar 600, no pago un sol más. Pero esto de ganar el concurso con 538 y terminar cobrando 900, pone, digamos, al Estado en una situación de mucha vulnerabilidad frente a la empresa contratista. No le podría, por eso le digo, dar una respuesta al detalle sobre ello, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pasaría entonces al segundo tema, Presidenta, que tiene que ver con la razón por la cual nuestro invitado está procesado penalmente en este momento. Entiendo que está procesado usted y otros 4 miembros de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico por una cosa distinta a esto que hemos estado discutiendo hasta ahora. La razón sería que usted y el señor Plasencia y otros colaboradores suyos habrían perdonado una deuda, una multa en realidad, que tendría el consorcio de Brecht y Grañe Montero con la autoridad autónoma por 50.9 millones de dólares. Redondeemos en 51 millones de dólares. Por varios conceptos. Uno, porque cuando ganan la licitación lo hacen ofreciendo 2 técnicos de primer nivel internacional que serían los responsables de supervisar, no supervisar, sino acompañar, digamos, el proceso de construcción de la obra, ¿no es cierto? Los señores Fabio Andreani y Aloisio Fontana, como residentes de obra y jefe de proyecto respectivamente. Ganan con esta oferta. Incluso, digamos, este es como se dice, una condición de competencia, ¿no? Uno de los consorcios perdedores, digamos, es excluido porque precisamente no tiene especialistas internacionales de este nivel. Pero el consorcio ganador nunca cumple con traer a estos especialistas brasileños a ejecutar la obra. Y eso tiene un costo, junto con el incumplimiento por parte del consorcio también de, digamos, suministrar repuestos, herramientas, equipos y piezas críticas para la obra. Equipos por los cuales el Estado peruano, a través, me imagino, de la autoridad autónoma, había pagado a la empresa. Entonces acá hay desembolso de recursos, incumplimiento de aspectos sustanciales en la licitación, como es la participación de estos especialistas internacionales.
Entonces, quisiera que me confirme si esto es así y por qué es que se tomó esta decisión de perdonar esta multa o esta deuda al consorcio Odebrecht y Graña Montero. Ya. Bueno, voy a empezar por el tema de los repuestos, de esa supuesta no cobranza de esa multa de 50 millones de dólares. Primero, la ley permite que usted haga deductivos. Dentro de la ley de contratación del Estado permite que usted haga deductivos. Y esos deductivos que en ese momento se hicieron, alcanzaron aproximadamente los 7 millones de dólares, ¿no? Y otra de las razones que conllevó técnicamente a analizar por qué cosas se tenía que deducir fue una decisión bien tomada, tanto en conjunto como institución, como con la supervisión que en ese momento era CECELPOIDI. Porque al final muchos de esos componentes, a pesar de que hubiéramos cumplido en traerlos, no hubieran servido para nada, algunos de ellos, porque, digamos, en ese momento ya entraba, utilizando una palabra a tallar, el contrato de la concesión. Y el concesionario como tal tenía que traer una serie de repuestos que prácticamente iba a haber una duplicidad. Entonces, al haber ese traslape de contratos, algunos de ellos fue necesario retirarlos. Y eso no afectó en ningún momento, no afectaba en nada al desarrollo propio de la operación de la obra, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones que justifica ese deductivo de aproximadamente 7 millones. Que en el análisis que hace la Contraloría, en su momento, ellos se van, que dicen, no, ustedes debieron aplicar esto, no se cumplió el contrato, sacando ese monto de 50 millones sale en función al precio por día de ejecución de obra y todo lo demás, y se alcanza los 50 millones de dólares. Pero como le vuelvo a decir, es una cosa ya extraña que existe una resolución de la propia Contraloría, la resolución 07-2016, bueno, que dice declarar inexistencia de infracción en ese punto de la multa. O sea, nosotros tenemos, bueno, este es un documento interno de mi oficina, donde tengo los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? En la cual hay 12 puntos. De esos 12 puntos, el número 11 y el número 4 le doy un alcance. El número 5, perdón, el número 11 es el que justamente tenemos judicializado penalmente. Y el número 4 es en la parte civil. Pero en la parte penal que usted menciona, la misma Contraloría con una resolución dice declarar la inexistencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional. O sea, con ello nosotros no hemos cometido falta al haber hecho ese deductivo. Ahora, está en lo penal y esa es la parte, digamos, la gran interrogante, ¿no? Pero, o sea, no cometimos infracción al haber aplicado esa medida, ese deductivo, ¿no? Gracias, Presidenta. ¿Nos puede explicar en qué consiste el deductivo? ¿Qué deducen? O sea, le explico. O sea, lo que quiero saber es, ¿ustedes de verdad perdonaron a la empresa una multa que se deriva del hecho de que a pesar de que el Estado había desembolsado los recursos para comprar equipos y demás, la empresa no había cumplido con entregar los equipos? Lo primero, antes de que me hable de los deductivos, le pido que me confirme si eso es exacto, si la multa era por esos conceptos y si la multa estuvo bien puesta o no, antes de entrar a hablar de los deductivos, por favor. Ya. Le voy a mencionar dos puntos de dos componentes de los deductivos. Uno de los equipos que tenía que suministrar el contratista eran dos equipos que se conocen como los analizadores de los diagnósticos. Analizador y diagnosticador del equipo Chopper. Para darle una ilustración, el equipo Chopper
Es un componente electrónico que permite el funcionamiento de los motores de los trenes. Es un regulador del motor de los trenes. ATE no contaba con, digamos, para hacer un ejemplo más didáctico, como lo que usa un ingeniero electrónico, un multitester para verificar pruebas. ATE no tenía esos equipos y justamente se pidieron 2. Pero estamos hablando de tecnologías de los años 80. Si sacamos en qué época se ejecutó esto, estamos hablando casi 30 años o 20 y tantos años después. El ejemplo más simple, una computadora de los años 80 no se tiene repuestos en este momento para poderla habilitar. ¿Qué se tuvo que hacer? ATE en su pedido pidió que se compren o que el proveedor suministre 2 de estos componentes. Pero como esos componentes estamos hablando de una tecnología muy antigua, era imposible volver a reconstruir 2. ¿Qué se tuvo que hacer? Se recurrió a una de las líneas del Metro de Roma, que tienen los mismos modelos de trenes que nosotros, que es la línea B, si no me equivoco, y ellos nos vendieron un equipo. O sea, solamente contamos con un equipo para poder hacer esa verificación de las tarjetas. Ahora, los técnicos peruanos, ¿para qué? Tienen mucho mérito, porque sin contar con ese equipo que se pudo conseguir, podían hacer los mantenimientos, pero esta es una herramienta que le daba mayor facilidad para hacerlo. Pero, digamos, aparte, se le pidió al mismo contratista, y ellos nos han suministrado un equipo ya de alta tecnología, que es más completo que ese que en ese momento estábamos pidiendo para los trenes. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que se dedujo son los acopladores. El acoplador es otro elemento que va en las cabeceras de los trenes. Esos acopladores, inicialmente, los que tienen los trenes actuales, los que se conocen como los trenes Ansaldo, que son los rojos con gris, es una marca de procedencia italiana de la marca Socimi. Lamentablemente es una fábrica que ya dejó de producirlos. Entonces, inicialmente, ¿qué se buscó? Al tren italiano o Ansaldo le pongo ese acoplador, e igualmente a los trenes que va a traer el concesionario, los trenes Alstom, los verdes con blanco que circulan actualmente, tengan los mismos acopladores. Entonces, ¿qué sucedió? Que el fabricante que se le encarga para los trenes Ansaldo no pudo completar la ingeniería de esos acopladores. ¿Qué cosa se logró? Todos los acopladores de los trenes actualmente Ansaldo se le encargó al concesionario que les haga un rescate, un mantenimiento. Al final, a pesar que hubiéramos traído esos acopladores que formaban parte de los materiales, nunca iban a comulgar o a funcionar, porque hay componentes electrónicos, la parte eléctrica, la parte neumática y la parte mecánica. Nunca en la vida iban a conversar, por decirle, un carro Toyota con un carro Mercedes. Nunca iban a comulgar. Al entonces, final, la situación, por eso le digo. pero la situación es peor entonces, porque por eso ustedes han hecho un contrato de concesión con equipos que ya no existen o que no sirven para el proyecto. ¿Quién firmó, quién estableció las bases y en el contrato la necesidad de que estos equipos fueran incorporados como obligación por parte de la empresa concesionaria a cambio de un pago por el Estado? Porque si hay una multa es porque el Estado ha hecho un pago para que estos equipos sean entregados por la concesionaria. No, la multa no funciona así. ¿Cómo funciona entonces? Porque se explica la multa. La multa funciona, o sea, las multas que se apliquen en el Estado es por atraso en el suministro o en el cumplimiento de una obra. Si usted no cumple la obra en su plazo, se calcula un día de penalidad y le dicen, a usted se le penaliza por tanto. Esa es la penalidad que ellos sacan. No es porque no hayamos cumplido con el suministro. La penalidad, ellos dicen, ok, tú debiste cumplir la obra en este periodo así, no lo has cumplido, hay un atraso de tanto, ¿cuánto cuesta el día de atraso? $1000, ya, tantos miles por los días. Esa es la penalidad.
El deductivo es permitido por ley, o sea, lo establece el reglamento. O sea, no, son dos cosas distintas. O sea, no es penalidad porque yo no traje, el suministro, no, sino es simplemente por un atraso en tiempo, más no porque no traje el equipo. Pero usted, sí, a través de la si me permite, presidencia. Presidenta, Disculpe. o sea que Congresista la multa de 51 millones de dólares no es por incumplimiento de los términos del contrato en lo referido a entrega de equipos, sino por la demora en la entrega de esos equipos. Pero usted mismo me estaba explicando a mí que hay componentes de esos equipos que no llegaron. Por ejemplo, iban a llevar 2 equipos de diagnóstico de fallas del equipo Chopper, llegó uno solo. No, por eso... Nos explicó que estos equipos que produce Ansaldo eran equipos viejos que no servían y que por tanto el hecho de que no llegaran no implicó un perjuicio para el proyecto. A ver si nos puede entonces explicar con más claridad. Ingeniero Arboleda. Sí, disculpe, señora congresista. Estamos hablando de que el tren, le hago el ejemplo más simple. Los trenes Ansaldo son tecnologías de los años 90. Estamos hablando, le voy a poner el ejemplo de una computadora. Estamos hablando de una computadora que, por decir, en ese momento era una 486. Si estamos hablando de la tecnología de ahorita, si usted me consigue en este momento repuestos para una 486 sería un milagro. Es lo que pasa. O sea, estamos hablando de tecnologías distintas. Por eso que se tuvo que recurrir. ¿Quién tenía en el mercado? O sea, se hizo las consultas y era imposible volver a conseguir componentes para hacer una computadora de hace 30 años en este momento de lograr conseguir componentes de 486. ¿A quién se le tocó la puerta? A la línea B del Metro de Roma, que sí tenían un equipo, y ese equipo fue el único que nos permitió en este momento poder tener esto. O sea, tener un mejor diagnóstico de los elementos Chopper. Pero aparte de eso, ya dentro del equipamiento se ha suministrado equipos de primera generación para todos esos servicios. O sea, elementos más finos para poder lograr el mantenimiento de los trenes. O sea, yo le estoy poniendo el ejemplo de lo que en un momento se pidió, ¿no? Que en ese momento fue para los trenes de esa generación. Pero entonces, ¿por qué se le, libera del pago de esta multa a la empresa? Usted dice que los equipos llegaron, que en algunos casos fue difícil encontrarlos porque eran equipos viejos. No entiendo cómo no se pudo establecer con claridad que los equipos que requería el proyecto tenían que ser equipos de última generación y no equipos que ya no existían en el mercado. O sea, pero, digamos, más allá de eso, los equipos, dice usted, que llegaron, pero había habido demora. ¿Por qué se les exonera del pago de la multa a los concesionarios? No, o sea, la multa nunca ha existido. O sea, en el análisis que hace la Contraloría, en sus veedurías, se basan netamente, congresista Costa, en lo que es la ley de contratación del Estado. Ellos analizan calendarios y ven cómo van a llegar en el tiempo los repuestos, ¿no? Un cronograma. Pero cuando se pide el deducible, la obra todavía no había terminado, o sea, eso se podía hacer. Entonces, en ese análisis frío que hacen ellos, dice, tú no has cumplido con este calendario así, así, así. Por lo tanto, debiste penalizarlo. Eso es lo que dice la Contraloría. Pero como le vuelvo a repetir, la misma Contraloría hace un informe, una resolución en la cual dice, ustedes no se han equivocado. En ese punto, ¿no? La misma Contraloría nos da la razón, ¿no? Ya lo que usted dice por intermedio de la presidenta es que la Contraloría se contradice en este tema. Sí. Digamos, no es que hay una multa, sino que la Contraloría dice que debió, la ATT debió multar y no multó. Y la multa debió ascender a 51 millones de dólares por los conceptos a los que nos hemos referido, pero nunca se concretó esa multa, y eso es lo que está siendo discutido en sede penal en este momento. Yo quisiera pasar al otro tema que tiene que ver con
digamos, el incumplimiento de un extremo del contrato que debía haberse traducido, según la Contraloría, en una multa, que es el de los dos técnicos con nombre y apellido con los que gana el consorcio La Buena Pro, que nunca llegaron al país. Y entiendo además que la propia Contraloría ha recordado que en la etapa de calificación de este concurso, el consorcio Huarte Laín y SZ Consultores fue descalificado por no contar con profesionales técnicos idóneos para construir el Metro de Lima. Y claro, gana el Odebrecht ofreciendo unos técnicos brasileños con mucha experiencia que nunca llegan al Perú. Eso entiendo que también es estimado como un incumplimiento y digamos, ese incumplimiento es cuantificado por la Contraloría y eso va a explicar esta multa que debió concretarse de 51 millones de dólares. O eso, siempre a través de la presidencia. A través de la presidencia. O eso no está cuantificado. Señora Señora Bartra, sí, aquí hay que hacer una precisión. Son dos conceptos separados. Dentro de la acusación penal está lo que ha mencionado el congresista Costa, que es de los repuestos, y lo otro es el ingeniero residente de obra. Son dos conceptos. En el caso del... Y el jefe de proyecto, dos funcionarios. Dos técnicos. Dos profesionales. En la propuesta que ellos presentan para ganar, como lo dijo el congresista Costa, efectivamente ganaron con unos profesionales. Y estos profesionales, por X motivos, hay documentos de cartas, si no me falla la memoria, en la cual dicen no podemos venir al Perú.